Gracias, Padre bendito, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor. Y para finalizar, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Pues en este momento, concluimos en este momento de alabanzas, dándole la gloria y la honra al Señor. Y quiero pasar ya, para empezar esta alabanza, para empezar este momento de predicación, al pastor Gonzalo Vega para poder iniciar este momento. Amén, gloria a Dios. Wow, qué alabanzas. Solo el Señor hace esto posible. Esa es la realidad, así como dice la alabanza. Oh, gloria a Dios. Me siento pero lleno del Señor. Bueno, queridos hermanos, iniciamos con la palabra de Dios. Siempre hacer el recordatorio a todos los que nos están viendo. Hoy estamos en viernes de milagro, ayuno y oración. ¿Cuántos de nosotros hemos dado la gloria a Dios? Y no solamente por este día, sino que todos los días, desde el lunes hasta la actualidad, yo creo que todos. Yo creo que todos. Así que, queridos hermanos, hoy, este día, hay que estar agradecidos con el Señor, porque déjame decirte que hoy el Señor va a hacer tu milagro. Les traigo un tema hermoso, queridos hermanos, y el tema se titula Fe inquebrantable. Fe inquebrantable. Y para ello los invito a todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo por medio de este canal de bendición, vámonos a la Biblia y busquemos Mateo, el libro de Mateo, versículo 17, el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Mateo, capítulo 17, versículo 20. Y vamos a leer la palabra, si gusta pongámonos de pie los que estamos acá, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, miren, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nuevamente leámoslo, queridos hermanos. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por permitirme dar este mensaje. Gracias por darnos la oportunidad de vida para escuchar este mensaje y hacerlo vivo en nuestras vidas. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pido que derrames a tu Espíritu Santo y me utilices gobernando mi mente, mi corazón, mi boca, mi lengua. Así todo lo que sienta, piense y hable, seas tú, Señor, y no yo. Que cada palabra que salga de mi boca sea tu palabra como espada de doble filo y que llegue a todos tus hijos que están aquí presentes y que nos están viendo en Facebook Live y que llegue a lo más profundo de su mente y su corazón. Y que cada persona reconozca que tú, Jesucristo, eres el único Hijo de Dios, el único camino hacia nuestro Padre Celestial y que nos da vida eterna por gracia. Amén y amén. Tomen asiento. Queridos hermanos, el versículo que acabamos de leer, este versículo nos recuerda que la fe, incluso del tamaño, mire, del tamaño de una semilla de mostaza, tiene el poder de mover montañas. Aquí nos está invitando el Señor a confiar plenamente en Dios para presenciar los milagros que tú estás esperando. Amén. Amén. Así es. Yo lo creo. Yo lo creo. Aquí es cuando te pido que pongas mucha atención de lo que te voy a decir en el nombre de Jesús. Ya que no, mire, yo lo que necesito es que no me vayan a malinterpretar. Así que pongan mucha atención. Jesús
para enseñar sobre el poder de la importancia de la fe. En este sentido, al mover montes, se entiende como la superación de los grandes obstáculos o dificultades que la vida te da. Cuando te dice el Señor, si, con esa fe del grano de mostaza, y tú dices al monte, muévate de aquí, allá, se moverá, se refiere a las grandes dificultades que tú puedas tener en la vida. Y que teniendo fe, el Señor te sacará adelante. Que teniendo fe, el Señor te va a sanar. Que teniendo fe, el Señor te va a dar un trabajo. A eso se refiere el Señor. La metáfora del grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas que crece hasta convertirse en una planta más grande, se usa para ilustrar incluso una pequeña cantidad de fe que puede tener resultados increíbles. Si tú tienes fe, querido hermano, hermana, créame, vas a tener grandes resultados en tu vida. Vas a tener grandes resultados para que el Señor haga esa bendición en tu familia también. No solamente en ti. Acuérdate que hemos venido hablando en sermones anteriores de que el momento que tú aceptas a Jesucristo para tu vida, ahí comienza también a trabajar en tu familia para que también llegue a los pies de Cristo. Ahora, con esta porción que acabamos de decir o hablar, aquí muchos también se confunden con referencia a la fe y piensan que con algo pequeño pueden hacer grande. Y déjenme decirte, querido hermano, y es aquí donde yo pido que pongas atención. No te estoy hablando fuera de lo que la palabra de Dios dice. Quiero que pongan mucha atención. La verdad es que fe es fe. No tiene un tamaño que lo relaciona a lo que es verdaderamente la fe. ¿A qué voy con esto? La palabra dice en Hebreos 11:6. Lo podemos buscar. Hebreos 11:6. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que dice, crea en Él. Miren, que crea en Él que existe, ¿verdad? Y que es remunerador de lo que le buscan. Hoy sí aquí vamos aterrizando a qué me refiero cuando que la fe no tiene tamaño, no es grande ni chiquito. En esta palabra que acabamos de leer en Hebreos 11:6, aquí no dice fe chiquita o pequeña o fe grande. No hay medición. Y es bien sencillo. Y es que sin fe, dice la palabra, no puede agradar a Dios. Por más que te estés dando, querido hermano, doblando rodillas, las horas que sean necesarias, si tú no tienes fe, no va a pasar nada. No lo digo yo, lo dice la palabra. No es que vaya contraria a la palabra, no estoy expresando nada fuera de la palabra de Dios, porque es bien sencillo para entenderla. Y aquí es donde yo te digo, el que tenga oídos que oiga. Si tú no tienes fe, querido hermano, es por demás que estés luchando, porque no va a suceder nada. Ahora, aquí es válido, querido hermano, en cuanto tú me puedes preguntar o que yo te haga preguntas. ¿Crees en Dios? Y si tú dices poco, o te preguntes si tienes fe en Dios y digas poco, aquí no existe el tal vez, quizás, pueda ser. Aquí no existe ese término con referencia a la fe. Como te decía, no existe tamaños. Si es grande, chiquito, mediano, fe es fe.
Aquí verdaderamente, si tú no tienes fe, no va a cumplir lo que tú le estás pidiendo por años, por meses o días, lo que él ha venido pidiendo al Señor para que lo haga. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque la palabra dice que la única forma para que esto se dé es tener fe. Y si no tienes, yo te invito hoy a que la busques. ¿Y cómo la puedes encontrar? Pastor, ¿cómo la puedo encontrar? Fácil. La palabra de Dios. Léala y vas a conocer quién es Dios. Aquí vas a conocer quién es Dios. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino al mundo? ¿O para quiénes vino al mundo? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué fue a la cruz? ¿O por qué dicen que la cruz fue por mí, por mis pecados? Solo leyendo la palabra vas a entender todo eso, querido hermano. ¿Me estás entendiendo el que me estás viendo? ¿Quieres incrementar tu fe? Tienes que leer la Biblia. Solo así puedes tener fe en algo que crees, porque lo conoces. Y ese entendimiento, querido hermano, solo la palabra de Dios lo da, no hay otra forma. Ese discernimiento, solo la palabra de Dios lo da y lo demuestra. Y yo creo que todos sabemos qué es fe. Amén. Yo creo que todos sabemos qué es fe. Creemos, ya todos sabemos, pero siempre lo vamos a buscar. Vámonos a la palabra de Dios y busquemos Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y aquí dice el Señor lo que es la fe. Ahora bien, dice el Señor, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí nuevamente es válido que me pregunten, pastor, yo no entiendo, ¿me puede explicar? Amén. Se lo voy a explicar bien fácil. Primero, la certeza de lo que se espera. Se refiere a tener una fe fuerte, con una fuerte seguridad en las promesas de Dios y en lo que esperamos de Él. Aquí viene qué bonito. ¿Basado en qué? Basado en su palabra y carácter. Esto significa que aunque lo que esperemos no ha ocurrido todavía, estamos seguros que sucederá porque confiamos en quien nos los ha prometido. ¿Quién nos da la promesa en la Biblia? Es Dios. Y esa es parte de la fe. Esto es en la certeza de lo que se espera. Ahora, cuando dice la palabra, la convicción de lo que no se ve. Esto implica creer en las realidades espirituales que no podemos percibir con nuestro sentido físico. Esto puede incluir, queridos hermanos, la existencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. También incluye la efectividad de la oración y la vida eterna, entre muchos de lo que la palabra de Dios nos muestra. Y esta es la convicción, como dice, de lo que no se ve. Pero para entenderlo de mejor forma, te lo voy a explicar de una forma más diferente, más sencilla. Imagina, querido hermano, que estás planeando un viaje a un lugar que nunca has ido. La fe es como comprar un boleto de avión para ese viaje. Ahora, la fe es como comprar un boleto de avión para ese viaje. No has llegado a tu destino aún, pero puedes verlo con tus propios ojos. Ahora, pero tienes también el boleto en la mano. Ahora, este boleto, querido hermano, es la prueba que tiene la expectativa de llegar ahí. Y confías en el sistema de avión para llevarte a tu destino, a pesar que todavía no estás físicamente ahí. De manera similar es la fe cristiana. Es como tener ese boleto de avión que nos asegura la promesa de Dios
y el cumplimiento de sus planes para con nosotros. Aunque aún no veamos el resultado final con nuestros ojos físicos, pero por fe es que se va a dar. Hoy sí creo que me explico qué es la fe de una forma sencilla. Yo no entiendo, queridos hermanos, y es ahí donde muchas veces yo le pido discernimiento al Señor, porque hay muchas personas que andan buscando confiar en el mundo y no confiar en el Señor y tener plenamente la fe en Dios. Poner los ojos plenamente en Dios, en el reino celestial. Pero no, el ser humano lo que hace es que va a la calle, que de vez en cuando le van a tirar las cartas, o van a visitar estos que supuestamente que hablan con los espíritus, poniendo la fe en estas personas. Y para acabar todavía agarran una rama y comienzan a pegarle en la espalda para hacerle limpia. Para acabar. Entonces no, hermanos. Nuestra fe como hijo de Dios tiene que estar firmes, fijos en el reino celestial, en nuestro Señor y Salvador que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, entendemos que la fe es fe. Aquí quiero que entiendan que no se puede medir. Lo del grano de mostaza es una metáfora en el cual te está diciendo Dios que con ese grano es para que se active tu milagro, que debes de tener fe, creer en Él, para que las cosas que se den. Y ya que cuando la palabra dice en Juan 14, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pero aquí yo agrego con fe. Porque si volvemos al versículo al principio, que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, todo lo que pidamos en el Hijo es creyéndolo a Él, conociéndolo a Él. ¿Y cómo vamos a incrementar esa fe? Conociéndolo a Él, leyendo la palabra, congregándonos en la iglesia, orando, teniendo esa comunión directa con el Señor. Y así va a ir incrementando de tal manera que la fe lo vas a depositar en alguien que tú conoces. Mi fe está puesta en Jesucristo y lo conozco. No es que lo haya visto, no es que lo haya tocado. ¿Cómo hubiera querido yo existir en ese tiempo? Y poderlo palpar, verlo directamente a los ojos y decirle, gracias Jesús. Estamos en la actualidad y la única forma de conocer quién es Jesucristo es mediante la palabra, pero con fe, ya que si no tiene fe, no se va a dar nada, queridos hermanos. Y aquí mi pregunta sería para ustedes, ¿cómo le vas a pedir a alguien en el cual no conoces y no crees? ¿Cómo? ¿Creen ustedes que no es un poco ilógico? Pedirle a alguien, si primeramente dices, entre comillas, tener fe, pero de igual forma no lo conoces, ni sabes quién es. Y ese es otro problema que tenemos. Para desarrollar esa fe que el Señor nos está pidiendo, no como un grano de mostaza, sino que sea algo inagotable, inmenso, solamente se logra buscándolo a Él, querido hermano. Es la única forma. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vámonos a Mateo. Vamos a leer el capítulo 8, versículo del 5 al 13. Vamos a leer un poquito acá. Pero esta parte de la palabra, queridos hermanos, es un vivo ejemplo a lo que se refiere el Señor tener fe. Vámonos a Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 13. Amén. Y dice el Señor,
Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, mira qué bonito lo que dice el centurión. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí viene el poder, aquí viene la fe. Más solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Y le dice en el 9, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y mi siervo dice: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, y aquí viene lo que te quiero mostrar. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Como dice, una fe tan grande. El 11. Y os digo que vendrá mucho del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, miren lo que le dijo: vete, así como has creído, miren, así como has creído. Cuando digo has creído, háganle lo que está aquí. Has creído, háganlo grande. Has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Hermoso ejemplo referente a la fe. Aquí Jesús nos dice que por su poca fe, como grano de mostaza, será el milagro. ¿Verdad que no dice así? ¿Va que no dice por su poca fe? En el 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Y luego dice en el 13, entonces Jesús le dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado esa misma hora. Escuchando estos dos ejemplos, queridos hermanos, mi pregunta sería: ¿cómo quieres que tu fe sea como un grano de mostaza o grande sin definir una dimensión? ¿Cómo quieres? Ya entramos como a pensar. No los quiero poner, ni tampoco a ustedes que nos están viendo, no los quiero poner entre la espada y la pared. Pero es necesario que pensemos. ¿Cómo quieres que tu fe sea? ¿Como un grano de mostaza o grande sin definir una dimensión? ¿Quieres que tu milagro se realice hoy? Amén. ¿Quieres que Dios te sane hoy? Amén. Mira cómo dice el Señor. Vámonos al 13. Así como has creído, mire, así como has creído, te sea hecho. ¿Cómo es tu fe, querido hermano? ¿Cómo es tu fe? En Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí me puedes preguntar: pastor, ¿pero cómo hago para aumentar mi fe? ¿Cómo hago para incrementar mi fe? La palabra dice en Romanos 10:17, que dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Para que vean que lo que digo no soy yo, es la palabra del Señor. ¿Quieres incrementar tu fe? Aquí está la clave. Aquí el Señor te lo está mostrando. Lee la palabra, congrégate en la iglesia.
¿Para qué andar visitando a gente en la calle que te puede engañar diciéndote palabras que no son? Y poniendo fe en las cositas de ruda que te hace. Mejor pon tu mirada en el reino celestial y que tu fe sea creer en lo que el Señor te dice. Que si todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesucristo, Jesucristo lo hará. Pero con fe, pidiéndole a Él con fe, creyendo en Él, conociendo de Él, querido hermano, conociendo del Señor. Es que no encuentro otra forma para que tú incrementes tu fe. No hay otra forma. El otro error que cometemos como seres humanos es que depositamos nuestra fe en el ser humano. ¿Y quién es el ser humano? ¿Quién es? Es otro igual que tú, pecador. Y viene esta persona y te va a engañar diciéndote, no, mira, fíjate que el Señor dice que me des $500. Y ahí venís tú, toma. Se te va a hacer el milagro, ya vas a ver. Mentiras. Pero el enemigo así trabaja, tiende a engañar al Hijo de Dios, o tiende a engañar a la criatura de Dios. Pero es porque no conocemos de Dios. Ese es el problema. Al conocerlo, al nutrirnos de su palabra, créame, Dios hará tu milagro. Porque lo que vas a estar pidiendo, lo vas a estar pidiendo con fe. Romanos 10:17 dice nuevamente, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere incrementar tu fe? Aquí está. Ahora, ¿cuál es el tema principal? Fe inquebrantable. Ese es el tema principal. Pero para tener esa fe inquebrantable, tienes que sumergirte y escudriñar la palabra de Dios, orar y congregarte en una iglesia. Es la única forma. Es la única forma de incrementar tu fe y mantenerte firme en ello. Ahora, te daré 4 puntos esenciales y es necesario que pongas atención. Y lo que no están viendo, si tienen a dónde anotar, anoten. Pero hay 4 puntos esenciales en el cual hemos venido hablando. Tal vez no lo hemos anotado, pero hoy te invito a que lo anotes. Primer punto, escuchar la palabra de Dios. Como lo que acabamos de decir en Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí la fe comienza a crecer al escuchar y así absorber la palabra del Señor. La exposición constante a las escrituras nos nutre espiritualmente. ¿Y qué nos fortalece? Nuestra fe. Miren qué bonito. Aquí no dice que hay que escuchar al chamán o al brujo. No, aquí dice congregándote, escudriñando la palabra, orando, y esto va a nutrirte espiritualmente y fortalecer tu fe. Así de fácil. Segundo punto, orar con persistencia. Si gustan, búsquenlo. Aquí vamos a hablar referente a lo que pasa en Lucas capítulo 18, el 1 al 8. Y aquí podemos ver la parábola de la viuda persistente. Aquí Jesús a sus discípulos que siempre le dice que siempre deben de orar y no desanimarse. Eso es lo que menciona referente con esta parábola de la viuda persistente. No desanimarse, mantenerse firme. Aunque este pasaje no incluye una cita directa que resuma la enseñanza, el pasaje es bien claro. La persistencia en la oración es crucial para una fe fuerte y activa. A eso se refiere con lo que es la parábola de la viuda persistente. Orar. La palabra de Dios dice orar sin cesar. Tener esa comunión con el Señor. Y te va a ayudar a tener esa fe fuerte y activa. Que cuando tú digas en el nombre de Jesús, se va a hacer por la misma fe.
¿Cómo se movían los discípulos? Además de la unción del Espíritu Santo, era una fe que el mismo Espíritu Santo había depositado en cada uno de ellos. Y actuaban, y así sanaban, y levantaban paralíticos también. Cosas mayores harán, dijo Jesús en su palabra, dice Jesús en su palabra. Cosas mayores que yo harán, pero si tenemos fe. Tercer punto, vivir por fe. Vámonos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y dice el Señor, porque por fe andamos, no por vista. Esto es parte también de lo que es la fe. Porque por fe andamos, no por vista. A mí me encanta, queridos hermanos, cuando veo a personas ciegas y predicando la palabra de Dios. Qué mejor ejemplo de fe de estos tipos de personas que no ven, pero por fe están predicando. Ocupan el sistema, ¿cómo se llaman? Braille. Y con eso se aprenden versículo por versículo. Y así te están predicando. Y están predicando creyendo que pronto vendrá nuestro Jesucristo a traernos e ir a disfrutar la boda del Cordero. Estar con el Señor cara a cara, glorificando su nombre. Hay que incrementar nuestra fe, queridos hermanos. Y no muchas veces, no es necesario. Y ese es otro error que cometemos también. Señor, y hasta ahora, Señor, si no me muestras, entonces no voy a creer en ti. O dicen, o háblame. ¿Cómo es eso? Si quieres que Dios te hable, busca la Biblia. Ahí está. Todo lo que el Señor te quiso decir, ya está dicho, ya está escrito en la Biblia. A eso ponle fe, a la palabra de Dios, creyendo que cada palabra que está escrita ahí es una promesa para ti, querido hermano. Es una promesa para ti. Cuarto punto, mantener la comunión con otros creyentes. Vámonos a Hebreos, capítulo 10, versículo del 24 al 25. Hebreos, capítulo 10, versículo del 24 al 25. Amén. Y dice el Señor, y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Es válido y es bueno? La fe en comunidad, al compartir con otros creyentes, recibimos ánimos y también podemos corregir nuestros errores. Por eso es necesario, y a mí me encanta decir que el águila no vuela con sopilotes, ni con pijullos, que es un pájaro de aquí de El Salvador. El águila vuela con su propia especie. Y es necesario entender eso. Cuando aquí te dice el Señor exhortándonos, cuando el Señor te dice y considerémonos unos a otros para incitar el amor en las buenas obras, no dejando de congregarnos, aquí te está hablando el Señor que tenemos que compartir con otros igual con nuestro mismo sentir y con nuestro mismo pensar para poder desarrollar la fe que tanto también necesitamos. Es necesario también la congregación, venir a la iglesia. Mira, fulanito, ¿qué entendiste con esta palabra, con este versículo? Es válido para conocer más del Señor y tener la fe que necesitamos. Y así crecemos juntos en la fe.
La iglesia, queridos hermanos, proporciona un espacio especial para aprender, para adorar y servir juntos. Esa es la verdad. Ahora, estos 4 puntos, queridos hermanos, son fundamentales para desarrollar una fe inquebrantable. La palabra de Dios es nuestra fuente de fe. La oración nos conecta directamente a Él, y vivir por fe significa confiar plenamente ¿en qué? En sus promesas. Confiar en Él plenamente. Ahora, hoy estamos claros, hermanos, que hay que tener una fe inquebrantable para que nuestros milagros se activen. Y también si todo está dentro también de la voluntad de Dios. Ya le he dicho que si no se cumple tu milagro, Dios no deja de ser Dios. Y también es ahí donde tienes que mantenerte firme en tu fe. Porque si no lo hace ahorita es por algo. Tal vez no es tu tiempo, o no se lo has pedido de la forma correcta, o verdaderamente es porque no tienes fe. Así de fácil. Yo te traigo noticia, querido hermano. Dios quiere bendecirte con tu milagro. Hoy el Señor te está pidiendo que creas en Él, y no como un grano de mostaza, sino como la fe del centurión, una fe inquebrantable en el cual mueve la mano de Dios, y esa fe que sobrepasa todo entendimiento y es inexplicable. Eso es lo que te está pidiendo ahorita el Señor. Esa fe que va a mover la mano de Dios para cumplir o hacer ese milagro que tú estás esperando. Aquí donde te pido, querido hermano, si gustan los que estamos acá, pongámonos de pie. Y los que nos están viendo, pónganse de pie, queridos hermanos. Levanta tus manos en estos momentos. Levanta tu mano, querido hermano, y comienzas a orar. Comienza a orar, comienza a pedirle al Señor. Comienza a orar, comienza a pedir esa oración, Señor. Esa fe, querido hermano, que va a mover la mano del Señor. Te pregunta el Señor, ¿crees en mí? ¿Crees en mí? ¿Conoces de mí? ¿Crees que aún existen los milagros? En tu corazón solo debe existir fe, no duda, dice el Señor. ¿Crees en mí? Te vuelve a preguntar. Pues así como has creído, te sea hecho, te dice el Señor. Así como has creído, te sea hecho, te dice el Señor. Gloria a Dios. Recibe tu milagro, hermano, hermana. Recibe tu milagro. Ora. Pídale y no se canse de pedirle al Señor. Ora por tu milagro. Ora por tu milagro. El Señor está pasando en estos momentos ahí donde tú estás. Tócale su manto, querido hermano, hermana. Tócalo. Recibe tu milagro. Hoy el Señor está sanando. Está cerrando heridas. Está liberando las opresiones del mundo y de Satanás. Gloria al Señor. Ora, querido hermano, no dejas de orar, no dejes de orar. Padre celestial, Padre eterno, en el nombre de Jesús te pedimos, enamóranos más, Señor. Llénanos de tu amor, llénanos de tu Espíritu Santo. Incrementa nuestra sed para buscar más de ti. Y es incrementar nuestra fe. Mira nuestros corazones. Mi Señor, mira lo que soy. Y por tu mismo amor y misericordia, hágase tu voluntad y realiza, Señor, los milagros que te hemos pedido. Alabado sea tu nombre, Señor. Señor, creyendo que tú estás aquí, cumpliendo tu palabra cuando dices en Mateo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo lo creo, Señor. Y con esa autoridad que nos has dado diciendo en tu palabra,
en Mateo, Señor. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Creyendo que nos has dado esas llaves de autoridad, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que escuches, Señor, cada oración y cada clamor que te estamos entregando hoy a ti, Señor. Y que se haga tu voluntad, reconociendo por fe, que harás ese milagro, Señor. Que harás ese milagro en nuestras vidas. Creyendo, Dios, que tú conoces nuestras necesidades y súplicas. Señor, que todo vaya alineado de acuerdo a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, ato toda enfermedad, ya sea el cáncer, leucemia, insuficiencia renal, hígado grasoso, pancreatitis, cirrosis, trombosis, migrañas, dolores en las articulaciones, calentura por cualquier tipo de infección, sinusitis, sordera, los ato en el nombre de Jesús y los echo fuera de tu cuerpo y de tu familia. Los echo fuera de tu amigo o de tu amiga y los echo fuera de mi familia también, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda quebradura en tu cuerpo, en este momento Jesucristo lo está soldando tus huesos, los está uniendo de manera perfecta. Y en cuestión de días, querido hermano, estarás caminando, dice el Señor, estarás escribiendo bien. Y hoy va desapareciendo ese dolor que tú sentías. Gloria a ti, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, ato a todo demonio que te está agobiando, que te está quitando esa paz, que te está llevando a tomar malas decisiones. Prostitución, homosexualidad, suicidio, de matar, de robar, de hablar del prójimo, de mentir, de pornografía, de promiscuidad, de necedad, alcoholismo, de drogas, de masturbación. Lo ato en el nombre de Jesús y lo echo fuera de tu vida, de tu familia, de tu amigo, de tu amiga. Lo echo fuera de mi familia. Gloria a ti, Señor. Ese espíritu de muerte lo ato en el nombre de Jesús y lo echo fuera de la vida de mis hermanos y de mi familia. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por oír nuestras súplicas. Gracias por tus milagros, Señor. Creo que tú eres Dios. Creo que tú haces posible lo que para el ser humano es imposible. Te amamos, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, si al escuchar este mensaje el Señor ha tocado tu corazón, es porque quiere hacer ese milagro en ti. Él quiere hacer ese milagro en ti, de darte, de regalarte la vida eterna. Te invito a que ores conmigo. Y lo que has recibido, y lo que han recibido en el nombre de Jesús, como su Salvador, solamente les pido que levanten sus manos para reconfirmar que Él es tu Dios, dándole toda la gloria a Él. Señor Jesús, gracias por tu mensaje. Gracias por fijarte hoy en mí y amarme tal como soy. Hoy te pido que entres en mi corazón y transforme mi vida. Creo que eres Dios. Creo que tú viniste al mundo, Señor, para redimir los pecados de todo el mundo, para perdonar mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día y creo en la resurrección de los santos. Creo en el consolador de tu Espíritu Santo. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y me comprometo a seguir tus pasos, guiados por tu Espíritu Santo. Me comprometo a serte fiel y justo hasta que tú vengas por nosotros por segunda vez.
e irnos como tu iglesia para disfrutar de tu presencia en las bodas del Cordero. Amén y amén. Si has hecho esta oración, querido hermano, bienvenido a la familia de Dios. Te amamos y te hacemos la atenta invitación a que vengas a tu iglesia. Estamos aquí cerca, en la colonia Rábida, en El Salvador, San Salvador. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, y nos vemos el próximo viernes de milagro. Bendiciones. Y con ustedes los dejo aquí con Víctor. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús.